Tenemos en puerta una emergencia social por el daño causado a las trabajadoras y trabajadores, a las juventudes, a las y los pequeños y medianos empresarios, a comerciantes, a docentes y a familias, principalmente las más vulnerables. En resumen, peligra el tejido social que debería sostener nuestras comunidades. No solo es Culiacán. Los impactos de este conflicto son sufridos desde Lota y El Dorado, pasando por Cozalá, San Ignacio, Mazatlán, Rosario y Concordia, hasta Escuinapa, principalmente en comunidades rurales del sur de Sinaloa. Es por ello por lo que en este día hacemos una convocatoria urgente a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como al Congreso de la Unión y a los alcaldes de los municipios afectados, para que, número 1, implementen en el plazo inmediato las medidas sociales y económicas que eviten la emergencia social. Número 2, convoquen a un debate serio y profesional con el fin de definir las políticas públicas encaminadas a la reducción del crimen organizado a su mínima expresión y construir la paz duradera. Dentro de las medidas urgentes a implementar en el corto plazo, demandamos una declaratoria de emergencia económica que comprenda: 1. Programa express de créditos blandos para pymes sin requisitos de buró de crédito. Suspensión de pago de impuestos como ICR, impuestos sobre nómina, pagaderos a 6 meses para empresas y negocios afectados. Analizar la viabilidad de descuentos y prórrogas de pago de energía eléctrica y agua potable. Ante esta grave crisis de seguridad, dar instrucciones inmediatas a fin de no realizar cortes de ambos servicios al sector productivo. Prioridad en acciones de desarme a la delincuencia organizada. Tan solo del 9 de septiembre al 6 de octubre se ha asegurado el 63% de todo el armamento que se aseguró en 2023 solo en Sinaloa. También una efectiva reparación del daño a víctimas de los diversos delitos cometidos en este periodo, así como la pronta y expedita depuración y puesta en marcha de la Policía Municipal de Culiacán. Demandamos también, finalmente, que los operativos policiales y de fuerzas federales sean efectivos para recobrar la tranquilidad de la ciudadanía y la reactivación de las actividades sociales, comerciales, culturales, recreativas y deportivas, así como también aliviar el miedo que tiene semi-paralizada la ciudad de Culiacán con información objetiva, útil y oportuna, complementada con una estrategia de salud pública dirigida al bienestar socioemocional de la población. Sinaloa no quiere esperar más. La anticipación es nuestra mejor herramienta para cambiar la historia, por el presente que sufrimos, por el futuro que queremos y por la no repetición de los errores del pasado. Este es el momento de actuar por la paz duradera. Sinaloa no quiere esperar más. La anticipación es nuestra mejor herramienta para cambiar la historia, por el presente que sufrimos, por el futuro que queremos y por la no repetición de los errores del pasado. Este es el momento de actuar por la paz duradera. Es vital que la agenda de Sinaloa se ponga en la mesa de todas las secretarías que están involucradas en el desarrollo económico. Hoy, 9 de octubre, tenemos el mes completo. Cada semana que pasamos va a implicar un mes en la recuperación. Y en Sinaloa somos el granero de México. Y en Sinaloa somos los productores de alimentos del mar. Y en Sinaloa tenemos un turismo muy bien recibido. No podemos perder de vista que una recuperación económica va a ser muy paulatina. Por eso estamos aquí el día de hoy tocando a la puerta para que la Secretaría de Economía nos ayude a gestionar esas acciones que necesitamos, porque más del 80% de nuestra industria es una industria
industria pyme. Más de esa industria tiene entre 5 y 10 empleados, porque en diferentes tamaños la industria en Sinaloa tiene diferentes sectores. El sector comercial y turístico de productos y servicios tiene este impacto. Yo quisiera dar lectura para que tengan una información. La pérdida de empleos con los datos del Seguro Social pudieran ser comercio 275, construcción 561, transportes y comunicaciones 40 y servicios para empresas 1007, da un total de 1883. El primer mes lo pudimos sortear. El día de ayer estuve en Infonavit y pudimos ver que la cobranza aún todavía fluyó, pero no será la misma situación para este siguiente mes de octubre, porque ese impacto ya se comienza a arrastrar y va a empezar a impactar en otros sectores que son muy importantes para nuestra ciudad. ¿Qué estamos pidiendo? Pues como lo dijo Miguel, es empatía para diferir. Quizás no sea posible condonar todo, pero diferir para que podamos salvaguardar los sueldos y las prestaciones de nuestros empleados, de esas familias que por más de 30 días no hemos podido tener más allá de un 50% de nuestra actividad económica. Negocios que se han cerrado temporalmente tenemos 180, cerrados totalmente 120, y con recorte de horario más de 1,500 negocios. Los negocios en el centro de la ciudad, de acuerdo con la Unión de Comerciantes de Culiacán, han sido más de 80. Y eso implica un gran riesgo porque la percepción cambia cuando el centro de la ciudad baja la cortina. Creemos que no es un momento político y no es un momento de señalamiento, es un momento ciudadano, es un momento de recuperar nuestras calles, es un momento de recuperar nuestro comercio y es un momento de tener empatía. Y este llamado también va no nada más a las autoridades, va también a toda la proveeduría nacional que manda sus mercancías a Sinaloa, porque lejos de recibir apoyo, estamos recibiendo las mercancías con diferencias en los tiempos acostumbrados y con precios más caros, porque los seguros para que lleguen vengan con incremento. No estamos en condiciones de poder pagar insumos con mayores costos. Necesitamos hoy por hoy que tengamos empatía de una situación que hoy impacta en Culiacán y que esperamos, con el favor de Dios, que no se replique en el resto del país. Partamos de considerar que Sinaloa, en este tema que estamos abordando, se cuece aparte. ¿Y por qué lo digo? Porque no es la primera ocasión que le hemos planteado desde la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos que haya una atención especial al problema. Y yo quiero recordar ahora que a finales de los años 80 y 90 insistimos mucho en que se partiera de un programa especial para atender el problema del narcotráfico. Nosotros en aquel entonces decíamos, alrededor del 70% de los capos que había en el país eran de Sinaloa. Y les planteamos que hubiera un plan que evitara que se asentaran el narcotráfico fuera de nuestro estado en el resto de las entidades del país donde estaba tomando auge. No nos hicieron caso. Las consecuencias hoy lo tenemos. No solo es Sinaloa, son muchos otros estados. Sin embargo, lo que hoy estamos planteando cuando decimos Sinaloa se cuece aparte, es porque no es solo un fenómeno que tiene décadas, es un fenómeno que ha arraigado de alguna manera, incluido en la economía local, como ya lo hay en algunas otras regiones del país, que va a ser muy difícil resolverlo, pero no quiere decir que no tenga solución, pero hay que tomar cartas en el asunto ya. Entonces, hay una parte de los 4 ejes que planteó el día de ayer el maestro Harfuch, que plantea ver el origen social del problema. Y bueno,
nos parece muy importante que así se plantee, porque pues no solamente vemos una gran cantidad de jóvenes, incluso muchos adolescentes menores de edad involucrados en el problema. Si se plantea el fortalecimiento de sobre todo el trabajo de carácter policial y militar para controlar el problema, pues no lo estamos rechazando, pero no puede ser solo ese tipo de medida. Él dice que se va a atender lo otro y nos parece una de las cosas en las que hemos estado insistiendo desde hace décadas, pero que se ve en serio, pues tiene que tener alguna salida, una alternativa, esa juventud que hoy, bueno, pues está muriendo como parte de las víctimas o como parte del problema que hay en el estado de Sinaloa. Esperemos que no solo, o sea, que pueda haber alternativas. Ya antes habíamos presentado algunos proyectos que no han prosperado ante la autoridad. Les menciono de pasada uno. Nosotros hicimos un estudio en 4 escuelas primarias de la ciudad de Culiacán que están precisamente ubicadas en los sectores más conflictivos desde el punto de vista del bando de policía y gobierno, y por otro lado también de acuerdo al Código Penal. Son zonas con focos rojos, ¿no? Y logramos porque era nuestra intención ver las posibilidades de que el trabajo que hicieran las escuelas al menos entrara en contradicción con una tesis central de uno de los analistas a nivel nacional, que por cierto tiene su origen, es Kulichi, en el sentido de que la inmensa mayoría de los niños que se crían en ese ambiente violento no tienen otro futuro más que ser punteros, es decir, halcones, que son luchadores de droga, sicarios o cosas por el estilo, ¿no? Debo decirles que arrojaba cosas positivas porque estuvimos trabajando con los directores, con los maestros, y nos dio el gusto que además de llevar el control de las calificaciones en general, en particular se llevaban las inclinaciones sobre las materias de matemáticas y físicas. ¿Por qué razón? Porque en los países desarrollados se dice que quienes privilegian ese tipo de materias en las carreras de ingeniería tendrán mayor perspectiva de desarrollo en el futuro. Entonces, nos arrojaron cosas muy interesantes, pero hasta ahí llegó todo en el esfuerzo que hicimos nosotros. Ojalá que ahora pueda atenderse no solo las expectativas que muchos jóvenes tienen en las escuelas para que puedan tener continuidad. No solamente a nivel de becas, hay que meterse en muchas otras cosas para entender precisamente los problemas de esa juventud que en buena medida se ha estado cargándose a las actividades de carácter ilícito. Creo que estamos en deuda con esas generaciones de jóvenes de hoy y de niños también. Aquí hay algunas cifras que de alguna manera nos arrojan una idea para dimensionar el problema de hoy. Se las menciono, dice, hasta el día de ayer en homicidios se tenían registrados 192 entre el día 9 de septiembre y el día 8 de octubre, el día de ayer. Y se hablaba de 224 desapariciones forzadas y además de más de 200 familias desplazadas, principalmente de los municipios de Concordia, El Rosario y Escuinapa. La cifra negra que la hay, pues obviamente, o sea, no se tiene registro. Pero eso, bueno, para dimensionar y decir que es un problema fuerte, creo que con las cifras que se tienen registradas nos dan una idea de que no es un problema tan fácil. Tan solo de las desapariciones, había de acuerdo a 2 estudios, uno de ellos de un medio local, que es el Noroeste, y por otro lado, un trabajo que hizo la Universidad de California con sede en San Diego, junto con una revista también culiacanense, arrojaban que cada 24 horas 3 personas no volvían a su hogar.
Pues ahora, después del día 9 de septiembre, la cifra se ha duplicado, ¿no? Son 6.1 personas en que sucede esta situación. Por eso llamamos la atención y le decimos a la autoridad, no es un trabajo que se vaya a resolver solo con la presencia y con las acciones de autoridad. Se requiere trabajar junto a la mano de la sociedad para sacar adelante este problema y nos va a costar tiempo. Todos queremos que esto se resuelva ya, pero hay tareas inmediatas, ya lo han mencionado los compañeros, y hay tareas de mediano plazo en el cual hay que trabajar autoridad y sociedad, buscando que no solamente los índices bajen de manera permanente, sino que se garantice ese funcionamiento normal de la economía, de la cultura, de la educación, de estar presente en todos los espacios públicos las 24 horas del día sin que nadie interrumpa las aspiraciones que tenga cada quien como familia, como persona. Lo que habrá que decir, las grandes ciudades no duermen, es decir, hay trabajo día y noche y debe garantizarse precisamente que se trabaje no solo hasta las 10, 11 de la noche, las 24 horas. En las 24 horas hay empleos en todas las grandes ciudades y Culiacán no es la excepción, ni Mazatlán, ni Los Mochis, ni ninguna de las ciudades de Sinaloa. Entonces, aquí es el llamado, escúchenos, autoridad federal, y trabajen junto con nosotros, y que no sea el consuelo de que hay otros estados en los que hay problemas. Sinaloa, concluyo reiterando, se cuece aparte, porque ahí se originó en buena medida este tipo de actividades de carácter ilícito. Y por otro lado, no podremos resolver tampoco los problemas de otros lados si no hay una alternativa verdadera para el estado de Sinaloa.